Ya están nuestros contertulios en el estudio. María Amparo, buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Gabriel, buenos días. Querido Leonardo, muy buenos días. María Amparo. La tragedia y los reflejos del gobierno. Yo estoy verdaderamente, por un lado, muy triste. Yo creo que lo que pasó es, efectivamente, es una tragedia, pero además una tragedia evitable. ¿Por qué? Por las condiciones de reclusión. Son centros de reclusión, hay que decirlo con todas sus letras, para los migrantes, por la actitud de los guardias y después por la politiquería. O sea, la manera en que distintos funcionarios se han aventado la bolita. La manera en que algunos, pues no sé si llamarlos líderes de opinión, pero por lo menos personajes de redes sociales han salido con un discurso que parece de Arizona de los años 90. ¿Diciendo que son criminales, ellos se lo merecen, ellos entraron ilegalmente en el país? ¿Quién dijo semejante barbaridad? Eso dijo Cayo de Hacha. ¿Dónde? Eso dijo este hombre que le dicen el chapucero, no me acuerdo cómo le dicen. Ahí es donde cuando dice uno la libertad de expresión es para decir cualquier idiotez. Pero en este caso hay evasión de responsabilidades del gobierno, ¿o no? Ayer oí a Pablo Iriart decir, oiga, pues toda la conciencia crítica de sexenios anteriores, como que en este se ha tomado una especie de sabático. Descanso. Bueno, en otro momento hubiéramos dicho fue el Estado, ¿no? ¿Te acuerdas de lo de Ayotzinapa? En este caso no hay duda. Murieron en un recinto del Estado y ayer el secretario de Gobernación fue y le dijo a Joaquín López Dóriga, ¿sabe qué? Pues este es tema de Marcelo y no es nombramiento presidencial. En fin, los reflejos del gobierno. Ayer en medio de la tragedia el presidente habló de otros temas, se metió con la Inés y uno dice, oiga, murieron 40, o bueno, 38 en este caso, en una dependencia federal. María Amparo, el tema de los reflejos, ¿cómo lo sientes? Mira, es una actitud absolutamente defensiva. Bueno, primero, una actitud muy poco empática. Creo que desde el presidente hasta los secretarios, incluido Marcelo Ebrard y Adán Augusto, que fueron los que salieron a medios, y el presidente, que en una mañanera de casi 3 horas le dedicó pues 2 minutos a esta tragedia, en donde pues aquí está claro la responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad del gobierno y en particular del gobierno federal, porque esto dependía del Instituto Nacional de Migración. Esta poca empatía que ha mostrado en términos generales el presidente ante sucesos que han ocurrido en su sexenio desde el inicio. El Huachicol, cuando se quemaron y el personal militar pues veía cómo se incendiaban pero hay una diferencia, ¿no? Ahora, sí. Ahí puede haber una tragedia, ha habido muertos a manos de polleros, pero aquí se te murieron en una dependencia federal. Se murieron interior, en la habitación de tu casa, doctora Casar. Y después, pues, una información que yo quisiera mencionar, 2 cosas. Por una parte, el presidente diciendo que ya se había abierto una investigación en la Fiscalía y minutos después desmintiéndolo desde la Fiscalía que no había tal investigación. Y después la que tú mencionas, Leonardo, donde en efecto nos dices que se están echando la bolita entre Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación. Es cierto que la ley orgánica nunca se cambió y por lo tanto Migración depende formalmente pero sí hubo un decreto a inicios del sexenio que fue muy criticado, en donde a Olga Sánchez Cordero le quitaban esa función y se la pasaban a Marcelo Ebrard. Y el presidente. Y con esto cierro nombra a Garduño. Leonardo nombra a Garduño, que pues estuvo en el sistema penitenciario casualmente, pero con esto cierro. Decía ayer Marcelo Ebrard diciendo, miren, no es momento de estar haciendo politiquería, hay que hacer cada quien lo que le corresponde, pero no dice qué le corresponde a cada quien. Entonces, no sé qué están haciendo ni el uno ni el otro. Yo se los pregunto a ustedes, ¿qué es lo que correspondería? Yo ayer decía, ¿por qué no tenemos luto nacional? ¿Por qué no se bajó la bandera? Es decir, oiga, acaban de morir 38. Yo creo que primero hay una serie de cosas, de acciones simbólicas que se deberían tomar, como la que mencionas, por ejemplo, luto nacional, más empatía con las familias de las víctimas. En general, la comunicación oficial ha sido lenta, confusa y muy poco empática. Hay que decirlo, no son los únicos. Vi el comunicado ayer del gobierno de Guatemala, que es, o sea, lo único que le falta decir es culpa de ustedes por migrar, ¿no? Entonces, esa falta de empatía es bastante generalizada. Y creo que hay una parte que le toca al gobierno, hay
que investigar. Creo que aquí hay responsabilidades por todos lados. O sea, hay mucha responsabilidad del gobierno federal. Es la principal, es la primordial. También la hay del gobierno estatal y municipal. También la hay de los países expulsores y del país destinatario final. O sea, aquí fue el Estado, pero fue el Estado guatemalteco, salvadoreño, venezolano, mexicano y estadounidense. O sea, creo que murieron en la sala de tu casa, pero murieron en la sala de tu casa por una serie de factores que los expulsaron y que luego los detuvieron ahí. Y como sociedad, Leonardo, María Amparo, creo que tenemos que recordar, y creo que esto es algo, porque sé que muchos de nuestros televidentes posiblemente estén diciendo, bueno, pues que ¿quién les manda? Que es una reacción generalizada y hay mucho rechazo. Venía yo escuchando ahora a un cura de Chihuahua que explicaba un poco cuál es el ánimo, el clima hacia los venezolanos, por ejemplo. Bueno, no se nos olvide que así como estamos viendo ahorita a estos migrantes, así nos hemos visto a nosotros, a nuestros paisanos, y que hay millones y millones y millones de mexicanos que han tenido que hacer un eso. arpaio en cada hijo te dio, ¿no? Exacto. Oiga, yo racista no soy, pero no quiero venezolano. Crisis humanitaria. La Fiscalía tiene autoridad para llevar esta investigación. Ayer se los pidió Secretaría General de Naciones Unidas y el presidente dice, a ver si mañana viene el fiscal autónomo a hacer la investigación. Comisión Nacional de Derechos Humanos, un comunicado. María Amparo. Mira, el mejor comunicado que he visto es el de la Iglesia, que salió ayer. Ese es el más no es un hecho aislado. La Conferencia Episcopal de México. La SEM, ¿no? No es un hecho aislado. Esto se venía gestando. Hay información distinta, pero entre 38 y 40 centros en Ciudad Juárez no se les ha atendido adecuadamente. Muy probablemente no tenemos la capacidad, pero pues hay que formarla. Si tú aceptaste frente a Estados Unidos que ibas a actuar como el que retiene, pues no quiero decir tercer país, pero bueno, el que retiene a los tercer país y para todos se fue. Y ya ahí viene el artículo 8, porque se deroga el 42, pero ahí viene el 8 en Estados Unidos, en donde nos van a poder regresar al país, no de origen, sino por donde entraron. Entonces, este problema no va a ser nada más que crecer, Leonardo, ¿sí? Y estamos tomando las medidas. No es que de repente llegaron los centroamericanos, venezolanos y mexicanos. Es que esto se viene gestando hace 4 años y no tomamos ninguna... Lo de la prevención crece el flujo, María Amparo. Ahorita me está diciendo Reinaldo que ahí vienen las caravanas. Además, nuestros migrantes están, después del 2008, había bajado la propensión de migrar y ahora está la gente volviendo a vivir con el ánimo de migrar. No sé si a ustedes les recuerda esa tragedia como la del ABC, que tanto ha explotado el presidente de la República, diciendo, incluso embarrando a algunos ministros y demás. Pero, bueno, ¿dónde está la responsabilidad? A mí no me lo recuerdo. Me parece, en este caso, una responsabilidad todavía menos explicable. Ahí era una concesión de una guardería. Aquí estás hablando de una dependencia federal. Aquí es claramente un asunto de competencia y, por lo tanto, de responsabilidad del gobierno federal. Hay otros factores, por supuesto que los hay, no los podemos ignorar, no los debemos ignorar, porque además, si no, se vuelve politiquería. Pero el responsable final de esto es el gobierno federal. Así es. Y también, hay que decirlo, ha habido una concentración excesiva de centros de detención de migrantes en algunas ciudades, es el caso de Juárez, hay otras también, pero creo que tiene que haber una revisión y tiene que haber en el Instituto de Migración. A mí lo que me recordó esta tragedia fue esas escenas de hace ya algún tiempo en que el comisionado o un muy alto mando del Instituto Nacional de Migración golpea salvajemente a unos migrantes que estaban protestando. Y creo que es un tema entonces ya de actitud, de desdén, de desprecio, de rechazo, de odio a los migrantes. Y pues estábamos acostumbrados a ver eso en la Border Patrol en Estados Unidos o con los arpallos. Híjole, a mí me remueve y me sacude ver eso
en funcionarios y en policías y en agentes migratorios mexicanos. Pues a mí no, porque desde el siglo pasado, fíjate, cuando Zedillo hizo la Policía Federal y trató de integrar al Instituto Nacional de Migración, y la consecuencia fue, eso es irreformable. Unas mafias, bueno, ya vimos a los custodios cómo corrían. Vamos, hasta el padre Solalinde el día de ayer declaró y dijo que la cuarta transformación no ha llegado al Instituto Nacional de Migración, que alguien le avise que Garduño es cuarta transformación. Pero el enfoque policíaco del INAMI, ayer me decía, por ejemplo, Tonatiuh, contrasta con Comar, pero a Comar, que es la de Mexicana de Refugiados, la tienen, María Amparo, sin presupuesto. No, nos ayuda a Naciones Unidas, porque el Estado mexicano, que gasta 8.600.000 pesos, no le ha dado Dios licencia de agarrar ese dinerito y decir, tenemos que reforzar un órgano que atienda a los refugiados, María Amparo. Mira, entre las pérdidas de las capacidades del Estado de la Cuarta Transformación, con lo tengo que decir, este cuento de la ley de austeridad, que no hay tal, porque lo que hemos visto es una reasignación presupuestal y reasignación 8.6 billones, de plazas. Eso no es austeridad. Bueno, y ahora ya tenemos 3 billones recuperados por la corrupción. Ojalá y tuviéramos eso, porque tendríamos una hacienda pública. Pero termina, si no nos va a sonar la campana. Pero la Comar, sí, que en algún momento contó, hizo un papel importante como la CNDH, ha brillado por su ausencia y tampoco podemos juzgar. No vivimos el apoyo que nos da Naciones Unidas. Pero ¿a dónde se va ese dinero? Bueno, pero esto debería ser un escándalo nacional, debe ser una vergüenza también para todos, porque este es un tema, insisto, no desvío para nada la responsabilidad central del gobierno. Es que no hay manera de desviarla. Es indelegable la función. Pero tú y yo nos podemos avergonzar, pero también, ni tú ni yo somos Garduño, ni cerramos bajo rejas a venezolanos y guatemaltecos, ¿no? Donde sí tenemos, creo, una obligación, todos como ciudadanos, es recordarle al prójimo que los migrantes son seres humanos que tienen derechos, que no son delincuentes y que, insisto, porque además... Toda la razón tienes, mi querido amigo. Lo subrayo, María Amparo. Gabriel, muchas gracias. Nos vamos.